Le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo en este día. En este día que aún el Señor nos permite hablar de su palabra. Hoy vamos a hablar de la morada de Dios en la tierra. Un tema tan importante para todos nosotros, para todos los seres humanos. Dios desea una casa donde habitar, una casa donde morar. Mientras que el hombre está pensando, o el creyente está pensando, que Dios le está preparando una casa material allá en el tercer cielo, Dios, desde antes de la fundación del mundo, planeó tener una habitación aquí en la tierra, una casa donde habitar y donde morar. Te damos gracias, Señor, oh Dios del cielo y de la tierra, porque tú eres el Señor y nosotros somos obra de tus manos. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser tu santo nombre, Señor. Solo tú eres digno, Señor, de toda la honra y de toda la gloria y de toda la alabanza. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios desea tener una casa. Vamos a ver Primera de Reyes en el capítulo 6, en el verso 7. En Primera de Reyes, en el capítulo 6, verso 7 dice, hablando conforme en cuanto a la construcción de la casa de Dios. Y en cuanto a su construcción, la casa fue edificada con piedras. Pongamos atención porque la morada de Dios, el templo del Dios vivo, es construido con piedras. Dice en Génesis, en el capítulo 11, que los hombres cuando hicieron la torre de Babel, la hicieron de ladrillos. El ladrillo consiste en quemar la tierra y allí producen el ladrillo. Hicieron una torre babilónica construida por medio del esfuerzo de los hombres. Pero Dios quiere una casa, una habitación aquí en la tierra donde morar. Que esta casa sea construida con los materiales que Él ha elegido. Su casa debe ser construida con piedras. En cuanto a su construcción, la casa fue edificada con piedras ya labradas. ¡Qué glorioso es el Señor! Estas piedras que utilizaron para construir el templo, no se le tenía que hacer nada. Nada. Estas piedras estaban ya labradas en la cantera, de tal manera que no se oyeron en la casa ni martillazos, ni hachas, ni ningún otro instrumento de hierro mientras se edificaba la casa. ¡Qué maravilla! Los que trabajaron para construir este templo no tenían que pegar ni acomodar las piedras porque ya estaban labradas. Es decir, que Dios dice cómo, qué medida será su casa y Él es el que da los materiales para la construcción. Miremos otro pasaje aquí en Crónicas. Aquí en Crónicas, en el capítulo 22, en Primera de Crónicas 22:6. 22:6 de Crónicas. Dice, entonces llamó David a su hijo Salomón y le mandó que edificara casa a Jehová, el Dios de Israel. David le dijo a Salomón, hijo mío, en cuanto a mí, en mi corazón tuve el propósito de edificar una casa al nombre de Jehová, mi Dios. Pero
me vino palabra de Jehová diciendo: tú has derramado sangre en abundancia y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has determinado mucha sangre en la tierra delante de mí. El verso 11 dice: ahora pues, hijo mío, que Jehová esté contigo, que prosperes y edifiques la casa de Jehová tu Dios, como él ha dicho respecto a ti. Solo que Jehová te dé perspicacia, entendimiento y te dé dominio sobre Israel, para que guardes la ley de Jehová tu Dios. Dice la Escritura en Isaías, en el capítulo 66, capítulo 66, verso 1 de Isaías dice: así dice Jehová, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Porque mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, declara Jehová. Pero miraré a aquel hombre que es pobre de espíritu. Dios no consideraba que los cielos o la tierra fueran su morada, ni tampoco consideraba que una casa material, el templo edificada para él por los hijos de Israel, fuera lugar de su reposo. ¿Qué es esto entonces que nos habla la Escritura de la casa de Jehová? Vayamos caminando y veamos nosotros lo que dice la Escritura sobre la casa de Jehová. En los días del Antiguo Testamento, Dios moraba en un templo hecho de piedras. Pero hoy Él mora en un templo compuesto de creyentes vivos. Esto es importante que nosotros vayamos viendo esta escritura de acuerdo a la revelación de Dios. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, en Mateo, en el capítulo 16, en el verso 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí podemos ver que Dios en Cristo baja a la tierra con el único propósito de edificar su casa. Dios anhela un lugar donde habitar. Dios anhela una casa. Esta casa del Antiguo Testamento, esta casa material que fue edificada por Salomón, ella nada más representaba a la iglesia. Era un símbolo de lo que iba a venir. Primero fue el tabernáculo y luego fue el templo material, pero estos dos simbolizaban la iglesia. Dice en el Mateo 16, 18, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Esta roca es la palabra de Dios. No solamente es Cristo, sino también es su fundamento. La casa de Dios debe tener un fundamento firme. La casa de Dios debe de edificarse en la roca. Dice el Señor: y sobre esta roca. Le dice: tú eres Pedro, que significa piedra. Tú eres Pedro, tú eres una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué importante es que veamos este pasaje, porque dice que contra la iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una iglesia unida,
todos los miembros del cuerpo de Cristo unidos como un solo hombre, no prevalecen los ataques del diablo. Una iglesia unida, edificada, puede resistir todos los ataques del enemigo. Pero esta iglesia tiene que fundarse en la roca, y la roca es Cristo. En Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan capítulo 1, en el verso 42, San Juan capítulo 1, verso 42. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, ¿tú eres Simón? Es decir, que le llevaron a Simón ante el Señor. Se lo trajeron a Jesús, y mirándole Jesús dijo, ¿tú eres Simón? ¿Tú eres Simón, hijo de Jonás? Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor quiere un templo, quiere una morada. Él quiere morar, Él quiere una habitación en la tierra, y aquí Él quiere morar. Él vino a escoger piedras, a hacer un templo de piedras vivas. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 18, Apocalipsis capítulo 21, en el verso 18 dice, el material de su muro. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, su material, su muro es de jaspe. La ciudad era de oro puro semejante al vidrio claro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia y el cuarto esmeralda. Estos son los materiales con los cuales se construye la casa de Dios en la tierra. Estos son los materiales. Recordemos que los materiales para edificar la casa de Dios deben de ser escogidos por Él, por Dios. El templo reemplazó al tabernáculo como morada de Dios en la tierra. El templo representa primero a Cristo encarnado, siendo la corporificación de Dios. Colosenses 2:9. Como morada de Dios en la tierra, es decir, Cristo como el Hijo de Dios encarnado es la corporificación de Dios en la tierra. Cristo es el templo de Dios. Colosenses capítulo 2 en el verso 9. Colosenses 2:9 dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo en la tierra es el templo del Dios viviente. Cristo es la morada de Dios en la tierra. Juan capítulo 2, verso 19 y 21. Evangelio de San Juan, capítulo 2, 19 al 21. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero leamos desde el capítulo 2, desde el verso 12. Después de esto descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí tenemos que tener mucha luz y mucha revelación. Y tenemos que pensar que esta casa que fue edificada por Salomón, allí se manifestaba la gloria de Dios. Allí esta casa representaba y simbolizaba la iglesia. Recordemos que el Señor viene a hacer un cambio. Muchos hermanos creyentes en este tiempo, en esta dispensación, le llaman casa de Dios donde se reúnen. Para ellos esa es la casa de Dios, las cuatro paredes. Ellos estiman más esas cuatro paredes que aún los creyentes, los hermanos creyentes que están en la reunión. Pero aquí viene un cambio. Basado en este pasaje del Nuevo Testamento, dicen: es que el Señor aquí vino a la casa. Sí, pero esta casa fue abandonada. Lo vamos a ir viendo. Y dice, el 17. Entonces acercaron sus discípulos entonces acordando sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. El verso 18 dice: y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo, y en tres días lo levantaré. Él estaba hablando de su cuerpo. Él no estaba hablando de ese templo material. Él estaba hablando de su cuerpo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo, de su cuerpo. Qué grande revelación necesitamos todos los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo. Necesitamos verdaderamente una verdadera iluminación de Dios para que nos abra los ojos y veamos nosotros los cambios que ha hecho el Señor a través de los tiempos. Ha cambiado, viene cambiando hasta llegar al tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Dice Pedro en el capítulo 2, en el verso 5, de la primera carta del apóstol San Pedro. En el capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también, como Pedros, como piedras vivas. Nosotros somos piedras. Todos los creyentes somos los materiales que Dios utiliza para la construcción del edificio de su morada. Dice Pedro: vosotros también como piedras vivas. Oiga, sí necesitamos una revelación. Hay mucha ignorancia en el pueblo del Señor todavía hasta hoy. Desde aquellos tiempos de la iglesia, desde los primeros tiempos, cuando los corintios empezaron a pelearse, Pablo les dijo: ustedes son la casa de Dios. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como una casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia dividida jamás llegará a ser el templo y la morada de Dios en la tierra. Necesitamos que el Señor nos alumbre nuestros ojos y nos abra los oídos para que escuchemos y entendamos esta palabra. El templo representa a la iglesia, en la que están incluidos
todos los creyentes que han aceptado a Cristo son la iglesia. Son el cuerpo, son parte, son materiales para la edificación. Entonces todos los creyentes, los miembros de Cristo, como agrandamiento de Cristo para hacer morada de Dios en la tierra. Dios desea una casa aquí en la tierra. Hermano, depende de ti, depende de todos los creyentes, de que nosotros veamos esto y nos unamos como la iglesia en nuestra localidad para edificar la casa de Dios. Salomón tuvo que tener una revelación de Dios con respecto a la construcción de la casa material. Dios le dijo con qué tipo de material. Hoy Dios nos está diciendo con qué tipo de material tenemos que edificar la casa. No es con cualquier material. Dios ya estableció los materiales con los cuales se tiene que edificar su casa en la tierra. Vamos a ver Primera de Corintios en el capítulo 3. En el verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los materiales que Dios utiliza para construir su iglesia son materiales que Él mismo los trae. Él mismo los trae para la edificación. Él fue por Pedro, Él fue por nosotros para hacer su casa. Nosotros somos los materiales. Ahora el apóstol dice, mira cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. No se puede edificar la iglesia con materiales que no son los apropiados. Y si sobre este fundamento alguno edifica con oro, con plata, piedras preciosas, o si a otros edifican con madera, hierba y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego es revelada la obra de cada uno, la cual sea el fuego mismo la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué tan importante es ver? Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Y en el verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en el verso 17 hay una advertencia para todos los creyentes. Una advertencia que debemos poner mucha atención. Si alguno destruye el templo, Dios lo va a destruir a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que sois vosotros. Tenemos que ver cómo edificamos la iglesia. La iglesia tenemos que pedirle a Dios que nos diga cómo. Aquí nos está diciendo cómo. La iglesia se edifica con oro, con plata y con piedras preciosas. Estos materiales representan nuestras experiencias que tenemos en el Señor. Y por medio de estas experiencias de vida nosotros podemos edificar la casa de Dios. Pero si alguno viene con hojarasca, con madera, esa hierba se quema. No puede pasar por el fuego. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros que solamente en la iglesia edificada podemos encontrar estos materiales? Y yo me hago una pregunta, ¿cómo están edificando todos aquellos hermanos que se han dividido los unos de los otros? ¿Qué material están utilizando? Puedo decirles que están utilizando pura hierba, pura madera y hojarasca. Dice la Escritura en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro?
Esto quiere decir que una vez que nosotros tenemos una revelación de Dios con respecto a la iglesia, también nos damos cuenta que nuestro cuerpo no es para nosotros, sino es para Dios. Y que no es vuestro, sino es para el templo, para Dios. Cristo y la iglesia son uno. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La cabeza le suministra la vida al cuerpo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? En su localidad y universalmente es Cristo. Pero qué tristemente es cuando un hombre toma el lugar de Cristo y lo llevan a ser la cabeza de su grupo, de su denominación. ¿No se ha fijado en el fracaso y en lo terrible que cae? Por ejemplo, tenemos a los de la Luz del Mundo, con su cabeza don Joaquín. Tenemos a la Iglesia Católica con los papas como cabezas. Y dígame cómo está. Si la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Algunos grupos más pequeños, llamados también iglesias o denominaciones, aquí en la localidad también tienen su líder y lo llegan a tener como cabeza. La única cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Eso lo podemos ver en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 22. Efesios capítulo 1, en el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Tenemos que escuchar la cabeza. Tenemos que escuchar lo que la cabeza nos dice. La cabeza es Cristo. Tenemos que dejar todo prejuicio. Tenemos que dejar toda obra del maligno que nos lleva a separarnos y a dividirnos de los demás. Nuestra mente tiene que pensar únicamente en la edificación de la iglesia. Reconozco que estamos pasando los tiempos más difíciles y vendrán más todavía, donde la iglesia ya no se va a ver. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos pedirle a Dios que nos abra los ojos para que podamos establecer la iglesia en su localidad aquí en Querétaro. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 38. Mateo capítulo 23, verso 38. Desde el verso 37, con respecto a la iglesia, con respecto al templo material. Porque muchos todavía están pensando que si en el Antiguo Testamento los judíos pudieron edificar un templo, hoy también se puede edificar un templo material y le llamamos la iglesia, como el catolicismo, que le llama a la iglesia a los muros, a las traves, a los tabiques. En primer lugar, esas construcciones son hechas de ladrillos. Y el templo que Dios le dijo a Salomón que edificara era con piedras labradas, piedras que ya estaban perfectamente para la edificación. Esas piedras representan a todos los creyentes, todos los que íbamos a creer en nuestro tiempo, en nuestra era, en la era de la iglesia. Todos los creyentes representantes por esas piedras desde el Antiguo Testamento. Hoy llegamos a ser las piedras vivas que el Señor está labrando, el Señor está puliendo para meterlas en la casa, en el templo y así edificarlo. En Mateo, en el capítulo 23, en el verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y en el verso 38 dice: he aquí que vuestra casa os es dejada y está desierta. Aquí es donde el Señor sale de la casa material
y la abandona. Su casa. Para ellos esa casa material era más importante que Cristo mismo. A Cristo lo rechazaron, pero cuidaban tanto esa casa material. Aunque el Señor les dijo en Isaías capítulo 66 que Él no habita en casas hechas de manos de hombres. El Señor les vino advirtiendo desde que les dijo que edificaran la casa. Él les vino hablando para que ellos no vieran y no pensaran que Él habitaba allí. El Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en casas hechas de manos de hombres. Sin embargo, hoy en nuestros tiempos todavía algunos creyentes aún todavía le llaman la casa de Dios a ese lugar, a ese auditorio. Le llaman la casa de Dios, la casa de oración. Yo conozco a muchos que se han peleado hasta por esos lugares y se han dividido porque uno y otro se lo quiere quedar. Hasta dónde llega la ignorancia que hay en el creyente. Dios no quiere esas casas. Si abandonó el templo que edificó Salomón, que fue construido de acuerdo a su diseño, ¿cuánto más estas casas que son hechas de ladrillo? El ladrillo significa el esfuerzo del hombre por construir o por darle algo a Dios. Dice aquí: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en Mateo, en el capítulo 24, en el verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo, quiere decir que abandonó el templo material que edificó Salomón. Todavía los hermanos, los creyentes, los judíos, todavía cuando recibieron a Cristo, todavía tenían la costumbre de ir a esos lugares a orar. Para ellos era muy difícil reconocer que Dios ya había abandonado ese templo material. Hoy necesitamos una revelación de Dios para que Dios nos abra los ojos y veamos que ese lugar material ya fue abandonado. Que ahora Dios busca una morada aquí en la tierra. Mientras que el hombre está pidiéndole a Dios que le haga una casa material en el tercer cielo, Dios aquí quiere que nosotros nos unamos y seamos su morada, todos como creyentes aquí en la tierra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió, Él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad es cierto que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70 por el emperador Tito, cuando destruyó este templo. El Señor tuvo que hablarles de esta forma y darles esta profecía, que ahora el templo en nuestra dispensación somos nosotros los creyentes. En los días del Antiguo Testamento Dios moraba en un templo hecho de piedras. Hoy Él mora en un templo compuesto de creyentes vivos. En 1 de Timoteo capítulo 3, en el verso 14 al 16, dice, 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 14 dice: esto te escribo con la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios. ¿Cómo se conduce usted en la casa de Dios? Si usted se encuentra dividido con sus hermanos, ya causó una división, usted está en unos verdaderos problemas. Si usted se ha dividido y se ha apartado de los hermanos, usted está bien en problemas. Para citarlo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, cómo nos conducimos en la casa de Dios. La casa de Dios se edifica con oro, plata y piedras preciosas, pero hay hermanos que la edifican con heno, hojarasca y madera. Hay otros que la tiran y que la destruyen con chismes, hablando mal del hermano, levantando falsos contra el hermano. No se da cuenta que está destruyendo la casa de Dios.
Que Dios nos abra los ojos para que veamos, y todavía nos reunimos y decimos que estamos bien. ¿No se ha dado cuenta que si se ha separado y está dividido, jamás estaremos bien? Un cuerpo dividido y mutilado nunca estará bien. Cuando de veras entendamos que Dios ha hecho de nuestro corazón su morada, qué profunda reverencia inundará nuestra vida. Cuando nosotros nos demos cuenta que dentro de nosotros está Dios en nuestro corazón, qué tremenda reverencia inundará nuestra vida. Esto lo sabemos desde que fuimos creyentes. Nos dijeron que Cristo iba a entrar en nosotros, pero necesitamos una revelación genuina y verdadera para que podamos entender que verdaderamente Dios está dentro de mí. Qué profunda reverencia inundará nuestra vida. Cuando yo tenga esta revelación tan clara, toda tristeza, toda amargura, toda derrota, aún todo deseo de agradarme a mí mismo, cesará. Al saber que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu del Santo mora en nosotros. Dice Mateo capítulo 28 en el verso 18. El Evangelio de Mateo en el capítulo 28 en el verso 18. Cuando Jesús se les apareció a los discípulos y les habló y se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Ustedes van a ser la casa, yo voy a estar en su corazón todos los días hasta la consumación del siglo. Qué gran revelación recibieron estos hermanos. Si tú te conduces con esta revelación, jamás destruirás a nadie. Si ves a un material, a un creyente tirado, siempre tratarás de levantarlo y ayudarlo. Pero si eres un fariseo cristiano, lo único que harás es criticarlo, abandonarlo y hasta no permitirle que entre a tu reunión. ¿Qué hay de los predicadores faltos de espiritualidad que en vez de edificar la iglesia los maltratan y los llaman hijos del diablo? ¿Cuánto necesitamos una verdadera revelación de parte de Dios para que nos abra los ojos y veamos que nosotros somos los hijos de Dios, que somos la casa del Dios viviente? Pero ahora viene la pregunta: ¿por qué algunos cristianos viven vidas victoriosas, mientras que otros viven en constante derrota? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no se explica por la presencia o ausencia del Espíritu Santo, porque Él mora en el corazón de cada creyente. Cuando vemos a un hermano caído y triste, pensamos que el Señor ya no está allí. Pensamos que el Espíritu Santo ya no está en él. Esta parte de palabras de nosotros al decirle a este hermano, verdaderamente no lo estamos edificando. Tenemos que decirle que dentro de él, dentro de ese vaso de barro, hay un tesoro allí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que unos creyentes son victoriosos y otros no lo son? En esto, que él se dé cuenta que él tiene en su corazón el Espíritu Santo y que él mora en él. Cuando nosotros nos demos cuenta de que tenemos al Señor en nuestro corazón, se acabará toda tristeza,
toda amargura. Ya no sentiremos esa amargura, ya no sentiremos en nuestro corazón odio, rencor contra nadie. Tenemos al Dios vivo morando en nuestro ser. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos revele que tenemos al Dios vivo en nosotros? La verdadera revelación de la presencia del Espíritu Santo va a ser una revolución, va a revolucionar la vida de cualquier cristiano. Primera de Corintios en el capítulo 6, en el verso 19. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Esta revelación nos lleva más adelante. Ya que somos la morada de Dios, ahora debe de seguir nuestra entrega total a Dios. Muchos nos hemos preguntado, ¿por qué no he caminado? ¿Por qué estoy tan derrotado? ¿Por qué no he avanzado en mi vida cristiana? Necesitamos primero una revelación, que Dios nos revele que Él está en nuestro espíritu. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Ahora después debe de seguir nuestra entrega total a Dios. Cuando nosotros tengamos esta visión, entonces nos entregaremos total a Dios. Ahora veremos que somos el templo de Dios. Ahora nos damos cuenta que le pertenecemos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18. Pedro, de su primera carta, en el verso 18. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin defecto, sin mancha. Nosotros fuimos comprados. Tenemos la revelación. Ahora tenemos que entregarnos totalmente a Dios en una consagración. Romanos capítulo 14, en el verso 8. Romanos capítulo 14, en el verso 8. Romanos 14, 8 de Romanos. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Pero ¿cuántos si vivimos, para los deleites vivimos? Si nosotros no le damos uno hasta aquí y no nos entregamos totalmente al Señor en una consagración, jamás experimentaremos la victoria que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues que si vivamos o que muramos, somos del Señor, le pertenecemos. Una gran revelación sin una entrega total es un fracaso. Una gran revelación si no nos damos al Señor y no le permitimos que controle todo nuestro ser es un fracaso. Tenemos que entregarnos al Señor completamente. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 15. 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 15. Y por todos murió. El Señor murió por todos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó.
Es decir, que la vida del creyente consiste en la revelación y en la entrega total. Por más sacrificios que hagamos nosotros, si no nos entregamos al Señor totalmente y no nos damos a Él, nunca vamos a crecer y a tener un crecimiento. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Esta revelación nos lleva a la santidad y el segundo paso nos lleva a la consagración. Ahora ya no somos de nosotros mismos y todo lo que tenemos no es nuestro. Nuestros bienes no son nuestros. Nuestros negocios no son nuestros. Nuestra familia no es nuestra. Nuestro tiempo no es nuestro. Todo pertenece a Dios. Todo es de Él. Dios no puede dirigir nuestras vidas con éxito hasta que no le sea entregado el control de todo. Si no le damos absolutamente la autoridad de nuestras vidas, el Espíritu Santo va a ser estorbado. Qué gran revelación del Señor. Para aquellos que en vez de edificar la iglesia, la dividen, la estorban, hay una exhortación. Tito, capítulo 3, en el verso 10. Dice: al hombre que cause disensiones, al hombre que destruya la casa de Dios, Dios lo va a castigar a él. Al hombre que cause disensiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal ha sido pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Cuánto necesitamos la luz del Señor para que nos alumbre y que todos los creyentes quitemos todo nombre, llámese como se llame? Somos la iglesia en su localidad. Dios nada más reconoce la iglesia en su localidad y la iglesia universal. No existe otra iglesia. No existe la iglesia pentecostal. Ni la 1, ni la 2, ni la 3. Esta es una división clara. Cada quien haciendo lo que quiere. Cada quien haciendo lo que le da su gana. Inventando cosas. Inventando desmayos y alucinaciones. Esto no es la edificación de la iglesia. Los pentecosteses se dividen del 1 y del 2 y del 3. ¿Y cuántos han llegado aquí a Querétaro a hacer sus denominaciones en vez de someterse a la iglesia en su localidad? Los que causan divisiones, los que vienen de otro lado aquí y hacen una secta, una denominación, tendrán su recompensa. Los que causen divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué iglesia les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué clase de creyentes les vamos a dejar cuando vean que estamos peleando unos con los otros? ¿Esta es la familia de Dios? ¿Este es el pueblo de Dios? Así no establecieron los apóstoles la iglesia. La iglesia la establecieron por su localidad, poniéndole el nombre de la ciudad. Si tú vives en la ciudad de Querétaro, ¿por qué te llamas Bautista o Metodista? ¿O por qué te llamas Cristo Viene o Ríos de Agua Viva? ¿Por qué? Si estamos en la localidad, la iglesia tiene el nombre de la ciudad. La iglesia en Querétaro, la iglesia en San Juan del Río, la iglesia en Huimilpan, la iglesia en Celaya, la iglesia en México, cada una en su localidad, sin causar problemas y divisiones. En Hechos capítulo 17, en el verso 24. Hechos 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aún el templo, la iglesia, tiene que ser edificada de acuerdo a Dios,
Dios me tiene que dar la sabiduría y la revelación para edificar la casa. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. A lo mejor tú ya construiste un lugar, un auditorio muy bonito y te estás gloriando, pero has hecho de allí, de ese lugar, te has hecho Señor. Tú eres el que ordenas y el que mandas y el que dices que da testimonio y que no va a dar. Tú te hiciste Señor ya de ese grupo. Abandona todo esto, si no tendrás tu recompensa. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido de manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha fijado el orden de los tiempos y los linderos de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, ni siquiera debemos de pensar, ni siquiera debemos de imaginarlo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras semejantes a una escultura de arte o a la imaginación de los hombres. Pues habiendo pasado por alto estos tiempos de la ignorancia, ojalá que esta palabra la oigan miles y miles y miles en todo el mundo, para que salgan de la ignorancia. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Te damos gracias, Señor, del cielo y de la tierra, por esta palabra, Señor, que nos has dado, y estamos contentos y agradecidos, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, para que sea una bendición, Señor, por toda la tierra, Señor. Amén.